Hacer una repetición del ejercicio vamos a hacer, ¿no? Comparto nuevamente pantalla y tenemos con ustedes aquí aplicado lo del ejercicio, ¿sí? Vamos a ver. Dice nuevamente volver a borrar. Borro simplemente. Selecciono y borro, ¿sí? Numeraron del 1. Borrarán todos. O sea, selecciono los datos y suprimir, nada más. Suprimir. Por si acaso, ¿no? Los que hicieron. Yo cogí, ahí están nuevamente los mismos datos. Cogí, seleccioné y suprimir. Ya. Voy a volver a hacer nuevamente. Hasta aquí estamos, por favor, ¿no? Voy a seleccionar la columna. ¿Sí estamos todos ahí? El que me habían pedido. Ya. Seleccionamos la columna. Me voy a lo que es insertar la función. Inserto función. ¿Ya? Y vamos aquí, me va a salir con ustedes, por favor, no, me va a salir una pantallita que dice insertar función. Sí, señorita. Está compartiendo porque no me sale. O es que es mi computador. ¿Sí me ven los demás? Sí, profe. Sí, Sí. ingeniero. Vuélvale nuevamente a cerrarlo y otra vez, dale, si es que porque yo estoy compartiendo ya. ¿Sí? ¿Se le ve, señorita, o tiene problemas tal Sí, vez? Inge, ya Ya, puedo ver. ya listo, entonces. Nuevamente vamos a ver. Entonces, seleccionamos la columna de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, por favor. De arriba hacia abajo. ¿Correcto? Ya. Vamos nosotros a la tecla FX. ¿Sí? Y me sale este tipo de ventana. Aquí usted va a buscar en seleccionar una categoría, damos un clic y busca la palabra estadística. Aquí le sale todas las funciones que van a utilizar en estadística. Y lo que yo quiero que busque dentro de seleccionar una función, busque la palabra frecuencia. ¿Sí? Yo voy a buscar la palabra frecuencia. Frecuencia. Y le pone simplemente aceptar. ¿Ya? Al aceptar, me sale una ventana que dice datos y grupos. Está titilando en datos. Y lo que voy a hacer es subir a una esquinita, tengo la barra de deslizamiento. Voy subiendo para encontrar dónde está el grupo de datos. ¿Ya? Perdón que voy a poner la casita. Eso. Aquí tenemos entonces el grupito de datos. Selecciono ese grupo de datos. Selecciono. Y suelto. Está seleccionado todo este grupito de datos. Hasta ahí estamos, señores estudiantes. ¿Sí? ¿Me van diciendo, por favor? Sí. Ya, listo. Sí. Vamos ahora, doy un clic en grupos. ¿Sí? Y en grupos está titilando. Voy a bajar, me bajo a donde está justo la columnita que les puse solita. Dice límite superior. Selecciono esa columna. Suelto y ya estoy dentro nuevamente de la ventana. Una vez que he hecho eso, ahora sí vamos a utilizar, por favor, lo que me preguntaba la señorita. Yo quiero que digiten, tengan apretadito, ¿no? Las dos teclas, la tecla Control y Shift, tengan apretadas las dos. Aplástele nomás con sus dedos. Si le localizaron, ¿no? La tecla Control y Shift, aplastaditas. Ni le suelten. ¿De acuerdo? Esas están aplastadas. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a darle un clic en la parte donde dice, perdón, un enter. Vamos a darle aplasto enter nomás, ¿no? Enter y suelto todo, como que soltara todo. Aplasto enter y suelto, ¿sí? Aplaste enter y suelte, por favor. Entonces, mis disculpas que yo estaba justo por un estudiante que ingresó ahorita. Tengan aplastado las dos, Gracias, Control, Inge. Shift y Enter. Y automáticamente les da a ustedes. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Aprendan esto porque les va a facilitar luego cuando apliquen tabulaciones en forma inmediata. Y ya tenemos con ustedes formado. ¿De acuerdo, señores?
Ya. Entonces, ahí tenemos igualito, vean, la que hicimos manualmente y la que hemos hecho en forma automática. ¿Sí? Entonces, igualito que el anterior. ¿Me ahorra o me va a ahorrar? Imagínense que sea un intervalo grande con muchos datos, me va a ayudar esto a realizar de mejor manera o más rápido. Y si usted quiere todavía seguir, me disculpe que le diga la antigua, cuente tal como estábamos haciendo así, y ojalá no se equivoque. No, volver nuevamente a contabilizar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señores estudiantes? Han aprendido una Sí, herramienta nueva. ¿Sí? sí. Ya. Eso pueden tener y va a estar grabado también en video para que nuevamente vuelvan ustedes a practicar. Pero acordarás, tecla control y sigue aplastado, dan un enter y sueltan. ¿Sí? Y ya les da el dato de la frecuencia. Ya. Entonces, vamos a continuar, señores estudiantes. Hemos ya formado aquí esta columnita, quería solo indicarles para que tengan ustedes ya, y vamos a trabajarle con esta columnita, ¿no? Vamos a dejémosle esta frecuencia manual, esta es la manual y esta es la automática, ¿no? La que estamos trabajando ahorita con la fórmula, ¿ya? Pero cuidado, cuando me haga la tabla de frecuencias solo va una sola frecuencia. Sí, lo que hemos hecho con ustedes. Una vez que hemos elaborado, quiero que tenemos una columna que dice XM. ¿Sí? XM significa, en este caso, el punto medio o marca de clase. Voy a casito, le voy a ponerle XM significa punto medio o marca de clase se llama. Punto medio o marca de clase. Ese punto medio o marca de clase me permite establecer de un intervalo, cuál es el punto central de ese intervalo. Aquí nosotros vamos a trabajar con una fórmula, el X o punto medio marca de clase. Voy a trabajar de la siguiente manera. Límite superior más límite inferior. Estos dos vamos a sumarlos. Voy a ponerle entre paréntesis. Y le voy a dividir para 2. La fórmula, entonces, para un punto medio marca de clase sería al límite superior de un intervalo, le vamos a sumar más el límite inferior y le vamos a luego a dividirle la sumatoria para 2. Esta es la fórmula de un punto medio o marca de clase. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo calcular ese punto medio porque voy a utilizar luego en algunos datos que vamos a ver en la unidad número 2. ¿Sí? Entonces, trabajemos aquí en forma manual y aquí le hago en forma automática. No, en forma manual, XM, voy a colocarle XM1. Vamos a calcular el primer punto medio del primer intervalo, es decir, este es el primer intervalo. ¿Sí? Voy a calcular, entonces, el primer intervalo dice, límite superior, 35, más límite inferior, 30. Estoy sumando los dos límites. Cierro paréntesis y le divido para 2. ¿Sí? Entonces, hemos cogido el límite superior más el límite inferior y le voy a dividirle para 2. Si lo hacemos aquí, tendríamos que hacerle en calculadora, sumar los dos, me daría prácticamente los 65. Aquí Dije, le no habría pongo. problema si yo le hago primero el límite inferior, después el límite superior. No hay ningún Da igual, problema. ¿verdad? Sí, da igual, correcto, sino por la fórmula nomás, ¿no? Usted sabe que aquí estamos solo sumando y dividiendo para 2, correcto. Yo le he colocado 35 más los 30, igual, dividido para 2, me da 32.5. O sea, la respuesta del primero me dio 32.5. Esto me está dando su respuesta del primer intervalo, el punto medio marca de clase. ¿Qué significaría este 32.5? Imagínese usted tiene aquí los números, el 30, el 31, el 32, el 33, el 34, el 35. Así están, ¿no? Los números. El menor valor es 30 y el mayor valor es 35. ¿De acuerdo hasta ahí? Y los puntos y los medios son 31, 32, 33, 34. Pero vamos a ver cuál es el que divide exactamente la mitad.
Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dice que este 32.5 está entre estos dos valores. Más o menos le voy a ponerle aquí solo por referencia. Estaría el 32,5 aquí. Sí, dentro del 32 y el 33 estaría, ¿no es cierto? No. Este estaría justamente en la parte central, ¿no? En la parte central de todos los valores. De 32.5 hacia abajo tendríamos el 32, 31 y el 30. Del 32.5 hacia arriba tendríamos el 33, 34 y el 35. Es decir, que aquí tendría un 50% y acá tendría un otro 50%. Sí, el punto medio, el que divide exactamente en dos partes iguales, es el 32.5. ¿De acuerdo, señores estudiantes? Por eso se les llama punto medio o marca de clase. El punto medio está dentro de 32 y 33, está el 32.5. Divide entonces por debajo de 32.5 están tres valores y por encima de 32.5 están tres valores. Por lo tanto, aquí sería el 50% de valores por debajo y el otro 50% de valores por encima. 3, 3. ¿De acuerdo, señores? Eso me está diciendo el punto medio o marca de clase. ¿Ya? Vamos aquí a ubicar entonces en fórmula. Me daría entonces, dice, o la señorita me dijo, no hay problema, límite superior, límite inferior, voy a colocarle 35 más 30, cierro paréntesis, y le voy a dividir para 2. Tengo el primer valor. El segundo sería 41 más 36, cierro paréntesis, dividido para 2. Estoy cogiendo los valores aquí, ¿no? El siguiente sería 47 más 42, cierro paréntesis, y le divido para 2. Perdón que voy a grabar el documentito número 2. ¿Sí? Hacemos aquí una doble tarea para poder entregarles a ustedes unos videos. ¿Sí? Vamos con el módulo 2, estadística, unidades, unidad número 1, y aplicamos. Perdón un momentito, ¿no? Ya se está grabando el video también. Siempre me pide de esa manera y cierro. Ya, continuamos. Sería 47 más 42, cierro paréntesis, dividido para 2. La siguiente sería 53 más 48. Cierro paréntesis, dividido para 2. La siguiente, 59 más 54, dividido para 2. Y la última, ¿cómo me quedaría? Gracias. ¿Cómo me quedaría? Sería 65. Más, 65 Más más... 60. ya, Cierro paréntesis, dividido para 2. correcto, ya. Esa es la idea. Ya tengo los puntos medios o marcas de clase de estos intervalos. Puede ser que en el examen les pida solo calcular el punto medio marca de clase del intervalo. Entonces ustedes ya tendrían de este intervalo que les dé, calculan solo el punto medio de que les pida. ¿Sí? Entonces eso va a Teacher, ser, sí, dígame, solo me puede dar el ejemplo de la primera para hacer las demás, por favor. el ejemplo de la primera, ya, Sí, cómo del se primer hace. intervalo. Le decía, póngale simplemente el signo igual, abra un paréntesis y colóquele Ya, cuál es el límite superior de aquí, el 35. ¿Cuál es el límite inferior acá? Es el 30. Del primer intervalo, ¿no? Cierre paréntesis, le divida para 2. ¿Sí? ya, gracias, sí. Y enter, nada más. Hasta ahí tendríamos el punto medio marca de clase. Muy bien. Hemos obtenido con ustedes la frecuencia, ya vimos en forma automática, y ahora vamos a ir formando las demás que hemos ya visto con lo que vimos en frecuencias para datos no agrupados. ¿Sí? La frecuencia relativa vimos en una clase anterior. ¿Se acuerdan? ¿A qué era igual? ¿Cómo calculábamos la frecuencia relativa? No, ¿Con las edades? No sé. Ya, si me acuerdo un poquito, voy a poner la fórmula, ¿no? Frecuencia relativa va a ser igual. Cada dato de la frecuencia le vamos a dividirle para el total de observaciones. Esa es la fórmula, ¿no?
cada dato de la frecuencia dividido para n, que representa el número de observaciones. Si le pongo la frecuencia relativa de la primera, 1, va a ser igual. Le pondría de la primera, ¿no? ¿Cuánto me da la frecuencia absoluta de la primera? Me da un valor de 8, ¿no? Le pongo el número 8. Le divido para el total de la frecuencia. ¿Cuánto 40, me da? para 40. 40. Y nada más. El resultado va a ser entonces frecuencia relativa, estoy haciendo de la primera, ¿no? Frecuencia relativa 1 va a ser igual. ¿Cuánto me da la división? Usted diría, estoy haciéndole manualmente, ¿no? Digo, 8 dividido para 40 me da a 0.2, ¿no? Le pondría con 2 decimales, 0.20. ¿Sí? Voy a trabajar con 2 decimales, 0.20. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que le hice la primera con 8 para 40. La segunda haría de 6 para 40. La siguiente con 5 para 40. La siguiente con 7 para el total, 40. La siguiente 11 para el total de 40 y la última 3 para el total de 40. ¿Y vamos a fabricar aquí? Sí. Voy a colocar el signo igual para la frecuencia relativa y coloco el total que tengo aquí, 8. La primera frecuencia. Le voy a dividirle para, ojo el total, ¿cuánto es? 40. 40 el número de ¿Ya? datos. Y usted ganando tiempo decía, aquí puedo darle enter, correcto. Pero, ¿qué tal si yo quiero hacerle de una vez para todos? En el denominador que tengo que está en F46 aquí, me voy a ubicarme después del dividido. ¿Qué tecla aplicaba para que se congele ahí? Es como ¿No? el signo del dólar. Eso, el símbolo de dólares, ¿no? Correcto. Era la tecla F4. F4. Póngale F4. Automáticamente me da el símbolo de dólares. Eso le congela a la columna y a la fila. La columna, en este caso que tenemos, es F y la fila es 46. ¿Sí? Le va a congelarle a la que está aquí abajito, los 40. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y le voy a ponerle simplemente Enter. Con una que me dio suficiente, ¿no? Y le voy ahora sí a buscar uno de los punteros del mouse que les dije a ustedes. ¿Se acuerdan que había una crucita que me daba en una esquina? Era para arrastrar. Digito y arrastro. Y suelto. ¿Ya? Y ya me da el resto de datos. Gano tiempo así. No hago uno, sino ¿cuándo voy a acabar? ¿Sí? Y ya tengo, vea, del segundo dato ya me dio el 6 dividido para los 40. Se congeló el 40, ¿no? El siguiente, el 5 dividido para los 40. También se congeló los 40. Y ya tenemos aquí calculado las frecuencias de cada uno de ellos. ¿Sí? Y lo único que voy a hacer aquí es sumar la columna de las frecuencias. Me ubico en la celda última de totales, pongo autosuma, enter y me da un total de 1. Una frecuencia relativa a su sumatoria debe darme siempre igual a ¿qué? A 1. A 1. Hasta aquí alguna preguntita, señores, señoritas estudiantes. Inge, sí, ¿y qué tecla puede ser diferente si no hay el símbolo, o sea, el F4 no hay el símbolo El dólares. de la moneda? Búsquele de usted la de Solo hay dólares. solo hay Sí, el 4 con el dólar, pero no está sí. F4. Sí, no hay problema. Usted con vea si funciona con tecla F4. Si no le coge F4, búsquele el símbolo de dólares. ¿Sí? Shift y O sea, el 4 4 con sabe estar en la parte superior, Evel. Ya, gracias. Inge. Sí, sí. Shift Ahí y sí tendríamos que estar en máquinas o con su maquinita para irle buscando. Sí, pero ya ustedes ya se comunican, ¿no? Donde más o menos estaría. Sí. Bueno, vamos hasta aquí. Tenemos justo formado la frecuencia relativa. Vamos a la porcentual. ¿Sí? Para calcular la frecuencia porcentual, decíamos, perdón, que voy a poner F porcentual, va a ser igual. Cogemos el dato de la frecuencia relativa y multiplicamos por 100. Esta es la fórmula que hemos trabajado. Para la frecuencia relativa que ya calculé, vamos a multiplicarle simplemente por 100. Y ya tenemos el porcentual.
¿Sí? Esa va a ser la fórmula. Si aplico para la primera, F porcentual, va a ser igual. Cojo el primer dato, 0,20, el primer dato de la frecuencia relativa. Y esto multiplico por 100, ¿ya? El primer dato me va a dar como resultado el 20%. ¿Sí? Si multiplico 0,20 por 100 sería, recuerdo dos espacios, serían 20. Es el 20%. ¿Sí? Ese sería para que tengan ustedes como el primer dato que estoy calculando. En este caso le pondría el sin igual. Cojo el primer dato de la frecuencia relativa y multiplico por 100. Y enter. Ya me dio el primer dato. Lo único que hago es arrastrar. Arrastre hasta antes del total. Enter y ya tiene de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Aquí me da 15,013 porque aquí estoy trabajando con dos decimales, por eso aquí les daba 12,5, 17,5, 27,5, 7,5. Entonces aquí estoy haciéndole con dos decimales porque estoy ajustando. Aquí usualmente le digo, trabajen, aquí posiblemente le diga, trabajen sin decimales, pongamos que le diga. Trabajen solo en cifras enteras. Selecciono, ustedes pueden ubicar aquí. Aquí arribita dice disminuir decimales. Disminuyo decimales. En la parte superior dice número, y aquí dice disminuir decimales, y automáticamente ya me da en forma entera. ¿Sí? Ya me da el 20%, se supone que está de la columna porcentaje, 15%, 13%, 18%, 28% y 8%. Si yo cojo esta columna, voy a hacer autosuma, me daría para mí el 100%. La columna de porcentajes debe darme siempre el total 100%. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señoritas, señores estudiantes? Profe, ¿le puede repetir la fórmula para ese del porcentaje? Ya no hay Porfa. problema, no hay problema, ¿no? Vamos hacia esto. Aquí decía que ustedes tienen aquí abajito, les puse la fórmula, ¿sí? Le puse que cojan el dato de la frecuencia relativa, pongan sin igual, y cojan el primer dato, que me dio 0,20 frecuencia relativa. Multipliquen por 100. Estoy aplicando la fórmula. Enter. Y ahora sí posiciónense en el mismo dato y solo busquen el de arrastre. Suelten y ya tienen los datos. ¿Sí? Y lo único que voy a aplicar es suma, autosuma. Y me da enter el 100%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya. Vayan haciéndole poco a poco este tipo de datos. Y ya tendríamos el porcentaje. Aquí estaba colocado con decimales. ¿Se acuerda que seleccioné y quité decimales? Y le dejé en disminuir decimales para que me quede enteros. Hasta ahí estamos, señores estudiantes. Sí, profe. Ya. Vamos ahora con las tres últimas columnas. En las tres últimas columnas vamos con frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. ¿Ya? En la frecuencia acumulada, la primera voy a trabajar esta columna y la columna de las frecuencias absolutas. Estas dos voy a trabajar. ¿Sí? Con los datos de la frecuencia absoluta, voy armando la frecuencia acumulada. Pongo el signo igual en la primera. Y solo selecciono el primer dato de la frecuencia absoluta, que en este caso es 8. Y le pongo Enter. Para formar el segundo dato de la frecuencia acumulada, voy a colocar el signo igual, ¿sí? Signo igual. ¿Y qué dato voy a escoger? El dato anterior que tuve aquí era 8, de la primer dato de la frecuencia acumulada. Doy un clic en el 8. Más Y vamos 6. a sumar más correcto, más el segundo dato de la frecuencia absoluta. Y Enter. Ya se va acumulando, ¿no? 8 tenía anteriores, más los 6 me dirían 14.
Para no volver a hacer de cada uno, solo arrastro hasta antes del total y suelto. El último dato tiene que darme exactamente igual. Aquí me dio 40, el acumulado, ¿no? 40. Y con los 40 que tengo acá, de la sumatoria de las frecuencias absolutas, deben ser exactamente iguales. Por eso le voy a pintar este dato y le voy a pintar este dato. Igual, igual. 40. Ahí me está acumulando. 8 más 6, 14. 14 más 5, 19. Está acumulando. Y usted cuando haga la interpretación siguiente, dice, no, cuando yo le hacía de 30 a 35 años de edad, ¿cuántas personas cumplen este requisito? Decíamos, 8 personas tienen entre 30 y 35 años. Pero si yo le dijera, hágame la lectura de 30 hasta 53 años, ¿qué tal si le cojo de 30 hasta 53 años? ¿Cuántas personas hay? Me voy al dato acumulado y me daría ¿cuántas? ¿Cuántas? 26. Eso, por acácito está, vea. De 30 a 53 años hay un total de 26 personas acumuladas. Justo aquí, vea. ¿Ya? Si yo les cogiera el dato de 30, 47, ¿cuántos datos acumulados tendríamos? 19. 19, correcto. Son 19 personas que tienen la edad comprendida entre 30 a 47 años. Se escogen los dos extremos, ¿sí? Para la lectura. Eso significa el acumulado. Vamos con frecuencias ahora relativas acumuladas. Voy a utilizar ahora, voy a hacer aquí el cálculo, pero necesito los datos de la frecuencia relativa. Vamos a empezar con el primer dato de la frecuencia relativa acumulada. Para eso, tengo que escoger el primer dato de la frecuencia relativa, que es 0.20. Ese le voy a pasarle aquí. Enter. Y el segundo dato de la frecuencia relativa acumulada se va a formar del anterior, que en este caso era 0.20, más el dato de la segunda frecuencia relativa, que es 0.15. Igualito a lo que hicimos el anterior. Enter. 0.20 más 0.15 me da 0.35. Y lo único que hago es arrastrar hasta llegar antes del total. Suelto. Y el último dato acumulado me dio 1. Y el dato de la sumatoria de la frecuencia también me da 1. Por eso concuerdo. Aquí coinciden estos dos datos. Uno aquí y uno acá. Queda bien elaborado esa parte de esa columna. ¿Ya? Han coincidido 1 y 1. Ya tenemos el acumulado en frecuencia relativa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señor estudiante? Ya tenemos frecuencia relativa. Sí estamos, ¿no? Avancen hasta aquí. Ya. Ya, vamos ahora con el último dato, porcentual. Vamos a ver la frecuencia porcentual acumulada. Aquí voy a hacer los cálculos y aquí voy a necesitar esta columna de porcentaje. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Aquí le voy a poner el signo igual y procedo a escoger el primer dato del porcentaje, que en este caso me da el 20. Enter. El segundo dato de la frecuencia porcentual acumulada sería el dato anterior, que era 0.20, más el nuevo dato de o el segundo dato del porcentaje, que en este caso es 15. Enter. Ya tendría 20 más 15 serían 35. Y lo único que hago es arrastrar antes del total. Y ya tengo que el último dato 100, este último dato 100, va a coincidir justamente con el dato de la suma del porcentaje por 100%. Y tenemos cuadrado la información. ¿Sí?
Entonces, lo que nosotros decíamos aquí, señores, señoritas estudiantes, si usted hace un análisis, por ejemplo, dice, la edad entre los 30 a 47 años, ¿cuántas personas acumulados, no? Se encontrarían, yo diría, en una frecuencia absoluta acumulada serían 19 personas, ¿sí? Pero en términos porcentuales significa que el 48% acumulado. Si hablo en acumulado aquí, 19 personas están entre la edad de 30 a 47 años, significaría en términos porcentuales el 48%. Voy a colocar otro. ¿Qué me diría ahí, señor estudiante? La lectura de frecuencia acumulada y de frecuencia porcentual acumulada. ¿Cómo sería la lectura, señor estudiante? 26 de frecuencia acumulada y ¿Ya? frecuencia porcentual sería 65. Correcto. Eso es lo que decimos, ¿no? Entonces hablamos en acumulados. ¿Sí? Habrá posiblemente un ejercicio así. Yo le pinte de esta manera, que usted me interprete o le ponga el resultado, ¿no? Y dice, de la edad de entre 30 a 53 años, la frecuencia acumulada y la frecuencia porcentual es A, B, C o D. Yo ya les pongo el ejercicio elaborado, pero ustedes me responderían cuál de ellas es la respuesta correcta. Entre 30 a 53 años, la frecuencia absoluta acumulada es 26 y la frecuencia porcentual acumulada es 65%. Ahí me dirían ustedes la respuesta. ¿De acuerdo, señores? Señoritas. Entonces, este puede presentarse uno de los casos. ¿Sí? Como Profe, uno. Dígame. de esa de la frecuencia acumulada, me perdí la fórmula, ¿no? La frecuencia porcentual acumulada, Y por ya. Aquí les decían, solo lo único que tenemos que ir analizando, señores estudiantes, es similar, ¿no? Aquí yo puse el signo igual en frecuencia porcentual acumulada y escogí el dato de la columna de porcentaje. El primer dato del porcentaje me da ¿cuánto? 20. 20. Enter. Nada más. El segundo dato, ¿cómo se formaría? Del anterior, que es 20, más el segundo dato del porcentaje, que aquí tengo 15. ¿Sí? Solo he sumado el anterior de 20, pero de la misma columna, más 15 del segundo dato. Enter. Y lo único que hice es a partir del segundo, cogí y arrastré hasta el total. ¿Sí? Y me dio 100%. Aquí yo comparé que este 100 debe ser exactamente igual a la suma del porcentaje. Y por lo Pero tanto, me me dio, sale, me sale con decimales. ¿en qué parte le dio con decimales? La frecuencia Porcentual. acumulada y Sí, es porcentual. que ustedes aquí, ¿se acuerdan que les dije aquí me daba posiblemente de esta manera? Así me daba, ¿no? Sí. Le dije que ustedes seleccionen esta columna y quítenle, aquí dice disminuir decimales. ¿Sí? Eso es lo que es. Así le salió a usted también, ¿no? Le salió de esta manera. ¿Sí? Entonces solo quitamos disminuir decimales y ya le da en cifra entera. ¿De acuerdo? Eso tendríamos calculado. Y lo que sí les voy a pedir a ustedes es que yo puedo darles una tabla de frecuencias elaborada en el examen y usted puede decir, a ver, solo quiero que usted me diga, si yo cogiera el intervalo que va de 30 a 53 años, yo tendría como respuestas en frecuencia absoluta acumulada, me daría 26 personas cumplen con esta condición y en frecuencia porcentual acumulada 65%. ¿Sí? Y estaríamos hablando 26 personas o el 65% acumulado. Hasta ahí estamos con esta parte. Hemos concluido la parte de datos agrupados, ya con intervalos. ¿Estamos de acuerdo, Ya, señores? profe, yo tengo una duda. Dígame, señor estudiante. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, dígame nomás, sí le escucho. Verá, yo tengo una duda porque a mí me sale 28 en la suma de 15, de 0,15, 0,13 y a usted le sale 0,48. Y a mí ¿En no me sale dónde? 1, me sale 1,56.
A ver, ¿en En la dónde me dijo? frecuencia, en la penúltima, En esta frecuencia relativa, aquí. sí, ahí está el 0,48 y a mí me sale 0,28 nomás. Me colocaron bien esta partecita que decía usted. A ver, revise primero las frecuencias relativas. La primera Profe, frecuencia relativa tiene usted 0,20, la segunda Sí, tiene 0,15, la tercera tiene 0,13, la sí, siguiente 0,18, 0,18, 0,28 y 0,28, 0,08. 0,8. profe, no sé si yo esté equivocado también en la XM, en la donde está 54 a 59, ahí sale 56,5, no sale 52. ¿En dónde me Sí, dice? estamos bien ahí. Sí, 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 igual. así sale. ¿En cuál Sale me dice? 56,5. No. A ver, ¿en cuál? ¿En En, XM, punto medio, marca de clase? ajá, en donde es 54 a 59. 54 a 59. En la siguiente, en donde está el 52. Aquí me Ajá, dice. ahí sale 56,5. Sí, a Ya, mí también me sale 56,5. ya, bien estamos. ¿Qué faltado aquí? Aquí es el 59. Sí, Ujú. me disculpen que aquí he estado puesto 50. Por lo que pasa es que al momento que ingresan los estudiantes, tengo que activarles y ahí se me desactiva. Sí, ahí está bien. Ya, eso sí está bien. 56 y 62. Ahí estaría. Ya, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. ¿En dónde más me decía el señor estudiante? ¿En otra? Ya. Alguien me decía En que la no les... suma de 0,48 y a mí me sale 0,28 nomás. A ver, vamos a ver. ¿Usted revisó los datos de la frecuencia relativa? Sí, también es, profe. Sí, Ya. Vamos a ver entonces, verán. Voy a borrar esta partecita. Aquí está en la frecuencia relativa usted, ¿no? Ya. Ubíquese, póngale el signo igual del primer dato que me da 0,20. ¿Sí? Enter. Vamos a ver el segundo dato. El dato anterior 0,20 más 0,15. ¿Sí? Enter. Me da 0,35. ¿Hasta ahí estamos? sí, Ya. Arrastre. De aquí hasta el dato total. Y revise. El último dato debe darle 1. ¿Sí le dio? no dije 0,135 me dio. Entonces ahí tiene que revisarle bien estos datos porque aquí está 0,20 más 15, 0,15, 35. 0,35 más 0,13, 0,48. 0,48 más 0,18, 0,65. 0,65 más 0,28, 0,93. Y 0,93 más 0,0, aquí le da 7, ¿no? Es 1. No sé si aquí tal vez sí me aplicaron bien esta partecita porque no tendría cómo divisarle, cómo verles a ustedes. Para que me dé el último dato, a mí me coincide 1 exacto. Tiene que darme 1 el último dato. Ahí está bien realizado. ¿No? Este tiene que darle. Ustedes revisarán bien esta partecita, por favor. Verán que aquí hice una división de cada dato para el total. Revisar en frecuencia relativa 0,20, 0,15, 0,13, 0,18, 0,28 y 0,08. Y al sumar el total tiene que darme 1. Si aquí me dio exactamente igual, aquí también tiene que darme exactamente igual.